Hola, alma maravillosa. Para mí es un placer y un gusto poder estar el día de hoy aquí contigo nuevamente en este espacio de reflexión Sembrando en mi jardín, donde continuaremos pues con este taller bíblico haciendo un recorrido hermoso a la historia de salvación, una mirada a las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar con el tema de los profetas. Hasta ahorita hemos visto cómo Dios creó el mundo, maravilloso para ti, para mí, que nos ha creado por amor y nos ha creado para amar. También hemos visto que todo lo que Dios creó es bueno. Lamentablemente, pues el hombre fue tentado, cae en esta tentación y de ahí en adelante, pues el ser humano tiene una inclinación al mal, pero ontológicamente nosotros somos buenos. Por eso es que Dios tenía un proyecto divino y ahora se convierte en un plan de salvación, la salvación para el hombre. Llama a Abraham, instruye un pueblo. Abraham pues tiene un hijo, su hijo pues tiene hijos y así es que va creciendo el pueblo. Llega el momento donde son esclavizados en Egipto y es así como Dios manda a Moisés porque ha escuchado a su pueblo, ha escuchado el clamor de su pueblo, el dolor de su pueblo y por eso es que envía a Moisés a liberarlo. Después vemos a Josué, que Josué es aquel que ayuda al pueblo a entrar a esa tierra prometida. Claro, ¿verdad? Con la dirección de Dios siempre en todo momento. Cuando el pueblo se olvida de Dios, entonces es fácil que sus opresores, que sus enemigos lo ataquen y lo asedien. Sin embargo, cuando el pueblo se une y está en el amor de Dios, pues no, eso no pasa, ¿no? Viven bien, viven felices, son abundantes. Y pudiéramos ir viendo dentro de esa mirada a la historia de salvación, podemos ir viendo nuestra propia historia personal. Después de Josué, pues igual, ¿no? El pueblo le pide al profeta Elí que ellos quieren un rey y así es como se van instituyendo pues los reyes, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y así varios reyes que va a tener el pueblo porque se les olvidó que su rey era Dios. Aún así Dios dice, ok, está bien, quieren imitar a los demás, perfecto, yo voy a hablar ahora por medio de los profetas, o sea, voy a seguir hablando, voy a seguir acercándome a mi pueblo. Y por eso es que vamos a ver ahora los profetas. Los profetas del mundo son para servir al mundo. Y nosotros, mis queridos hermanos, pues cuando nos bautizaron se nos otorgaron dones, perdón. Nosotros somos sacerdotes porque estamos consagrados a Dios, profetas para anunciar y denunciar y reyes para servir con humildad. La misión y el llamado del profeta. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esa es nuestra misión, no nada más de los profetas antiguos, sino nuestra. El Espíritu Santo se derrama en nosotros por medio del bautismo y por su medio hemos recibido estos dones. Nosotros formamos parte de esa nación santa, de esa familia escogida, formamos el edificio espiritual de la Iglesia de Cristo y por lo tanto somos partícipes de la dignidad de ser hijos de Dios. Tenemos una participación del sacerdocio de Cristo por medio del bautismo. Y así es como se llama este sacerdocio bautismal. Y es muy diferente al sacerdocio ministerial.
ya que el sacerdocio ministerial es el que conocemos todos, ¿no? O sea, la persona que decide en su vocación dedicarse al servicio y al culto de Dios. Y entonces, en un sacramento, el sacramento del orden sacerdotal, él elige esta vocación, este estilo de vida. Nosotros, dentro del bautismo, recibimos el sacerdocio bautismal. Entonces, el ministerial está al servicio del bautismal. Y en el bautismal se realiza y se desarrolla la gracia que hemos adquirido por medio del bautismo, claro, dentro de una vida de fe, en la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales en la consagración a la Iglesia y a la consagración de Dios. Por ello, todos los que hemos sido bautizados participamos de él. Y es por eso que podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios, ofrendas y oración. Y todo esto, si nosotros lo unimos al sacrificio de Cristo en la cruz, obtenemos gracias inimaginables. Esto puede ser ya sea para el perdón de los pecados propios o de alguien a quien amamos, o una gracia en específico. Cabe remarcar que por perdón, esto no exime el sacramento de la confesión. O sea, yo no puedo llegar y decir, ay Señor, te ofrezco, no sé, un ayuno por el perdón de mis pecados. Y digo, Dios ya me perdonó, ya. No. O sea, te ofrezco el ayuno por la redención de mis pecados, el perdón de mis pecados, y voy a hacer un análisis profundo de cuáles son estos, y unido al sacramento de la confesión, mis pecados son perdonados y asimismo liberados. Entonces, como profetas, nosotros podemos denunciar las injusticias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros notamos en nuestra familia o nuestro ambiente cercano que alguien está siendo injusto, pues podemos acercarnos y decirle, claro, con mucho amor, mucho respeto, ¿verdad? Hacerle ver sus errores. Porque se está haciendo daño a sí mismo y al mismo tiempo está dañando a otros. No somos jueces, cabe remarcar. O sea, el único juez es Dios. Pero sí puedo ver en otros algún error, puedo llegar y decírselo. Así mismo, ¿verdad? O sea, cuidar mucho a los míos porque de repente pues sería como dice el Evangelio, ¿no? Vemos la viga que tiene el otro, pero no vemos, que diga, vemos la pajita que tiene el otro, pero no vemos la viga que traemos cargando nosotros. Entonces, podemos denunciar estas injusticias, podemos denunciar los vicios de la sociedad y el rechazo a Dios. Y tenemos la obligación, fíjense bien, no es un derecho, es una obligación de anunciar la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? El Evangelio. Porque nosotros formamos parte de su pueblo. Y cuando hacemos una alianza personal entre yo y Dios, esto nos renueva el corazón. Y eso lo anuncia el profeta Ezequiel en el capítulo 36, del 26 al 27. Ahora leamos Jeremías 1, 4 al 10. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida ya te había yo escogido. Antes de que nacieras ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo le contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te he dado plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren,
qué hermosísima lectura, y de verdad que está como para leerla en primera persona y darnos cuenta del privilegio que tenemos. Hablar en nombre de Dios quiere decir dejarme conducir por Él. No se vale modificar las Sagradas Escrituras y decir, mira, es que aquí dice, y entonces manipularlas para que los demás hagan o piensen lo que yo quiera que hagan o piensen. No, eso no es el trabajo del profeta. El profeta se dice, a ver, Señor, aquí estoy. Yo soy un canal. Obviamente, por ejemplo, ¿no? En mi caso, leo, estudio, preparo mis temas, pero créanme, en el momento que empiezo a dar los temas, bueno, a lo mejor en el podcast no se nota mucho porque sí tengo muy grandotas las letras, ¿no? Pero cuando doy un tema presencial, de repente me dicen, ¿me repites? ¿Te repito qué? No recuerdo lo que dije. O sea, permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Claro, tenemos que hacer una meditación previa de su palabra. Y en cuanto a veces el hablar de la palabra de Dios, anunciar a Dios, a veces nos da miedo, nos da pena por algunas heridas que traemos, ¿no? Desde la infancia. Tú cállate, lo que tú dices no importa. Cada quien sabrá. En este camino yo me he encontrado muchas personas que platicas con ellas y fluyen así bien bonito y te enseñan un montón. Pero les dices, da un tema y dicen, no, yo no sé hablar. No, sí sabes. Lo que pasa es que te da miedo, te da pena. A veces nos asusta el compromiso, nos asusta el, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿No? A veces también nos asusta un poquito el compromiso en la familia, en la pareja. En este tiempo vemos que muchos deciden no casarse por el compromiso, porque así el día que yo ya no te quiera me voy, el día que yo ya no me sienta a gusto me voy, pero pues no hay un compromiso previo. Ya te estás mentalizando a que esto se va a acabar, a que realmente no es la persona adecuada para ti. O sea, el tener una pareja no es juego. O sea, no es de, ay, hoy me gustas tú, mañana me gusta aquella, después la otra o el otro. No, la vida en pareja es un compromiso y al mismo tiempo nos da una estabilidad emocional, económica, o sea, una estabilidad en todos los ámbitos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando de repente me dicen, no, es que no estamos casados, no, es que el compromiso. Y digo yo, pero si tienen 10, 12 años viviendo juntos, ya tienen 2, 3 hijos, o sea, ¿qué más compromiso que ese quieres o requieres? Muchas veces también nos hace falta compromiso en nuestros proyectos, en nuestros sueños. A veces ante la primera dificultad, ay, no, pues es que no se pudo, es que no se puede, es que ya, ¿no? Las amistades. O sea, de repente, si todo está bien y jijiji, jaja, ay, muy amigos, ¿no? En el momento que tienes un problema, en el momento que hay una discusión, ay, no, ya, o sea, dirían los niños de la primaria, no, córtalas. O sea, nos hace falta compromiso. Las familias se rompen por falta de compromiso. Eh, y muchas veces les decía, también es, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Yo les decía en alguna ocasión en un curso que di, no les pusiera yo una de Chente porque la cantan a todo pulmón, ¿no? O a Paquita la del barrio, pero les ponen una alabanza, ay, no, es que no sé cantar, ay, no, es que qué pena, ¿no? No, que no te dé pena alabar a Dios, que no te dé pena hablar de Dios. O sea, de repente ponemos pretextos que si estoy muy joven, que si demasiado viejo. Ya veíamos cuando Dios llamó a Abraham, tenía 90 y tantos años. Aquí el profeta le dice, es que soy muy joven. Y a David lo llamó a reinar a los 15 años. O sea, la edad no es un pretexto. Todo eso del compromiso, qué dirán de mí y demás, solamente son excusas que nos limitan y que en algunos ámbitos lastiman a aquellos que nos rodean.
Entonces, el poder comprender nuestra misión profética, que va a ser Dios quien actúe a través de nosotros, o sea, a través de ti, que Él te va a dar su favor, su protección en la misión. Por ejemplo, aquellos que dedican su vocación al matrimonio. Si llegas al altar, ¿qué va a pasar? Pues que Dios va a derramar su favor en ti, en tu matrimonio. Vas a contar con su protección. Si voy a empezar un proyecto nuevo, Señor, ayúdame. O sea, me pongo en tus manos, bendice esto que estoy realizando. Igual cuando hablamos de Él, es su palabra. Muchas veces yo digo, yo quiero hacer esto y esto y esto es para ti, Señor. Dame los medios, dame el tiempo, ábreme las puertas, ponme los semáforos en verde. Y si no es para mí, ciérrame las puertas, los semáforos en alto. O sea, no permitas que me equivoque más de lo que ya me pude haber equivocado, ¿no? Y el Señor nos va dirigiendo. Ahorita vivimos tiempos mesiánicos en los cuales el Espíritu se derrama en los hombres. Miren, quienes escuchamos la palabra de Dios ya no podemos callar. Y el día de hoy Él me escogió a mí, te ha escogido a ti, y la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra va sondeando el corazón del hombre. Sondea mi corazón, sondea el tuyo y va a sondear el corazón de aquellos que te escuchen a ti. Y como nuestra palabra tiene mucho poder, hay que decirle al Señor, dame la palabra precisa en el momento correcto. Y esto, mire, puede transformar incluso vidas. Tu vida, mi vida y la vida de aquellos que nos rodean. Jeremías 15 del 16 al 21. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco. Señor y Dios Todopoderoso, yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu vida. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a toda curación? Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito y hermoso diálogo el de Jeremías con Dios. Confiado, como un amigo, Señor, o sea, yo estoy contigo y pues los demás me rechazan y muchas veces va a pasar. No les voy a mentir, a mí me ha pasado no una, muchas veces. Incluso dentro de la propia familia, ¿no? En alguna ocasión me dijeron, ay, es que ya no te hablo porque eres muy aburrida. Qué caray. ¿No? Amistades que de repente te van a decir, ay, es que nosotros no te invitamos porque tú no tomas o porque tú no esto o porque tú no lo otro. ¿De dónde sacan esas ideas? Solamente Dios sabrá, ¿no? Y entonces podemos llegar a sentirnos solos, pero no. Dios llena nuestra vida. Gente que no te entiende, gente que no te comprende, gente que por cualquier cosita se aleja, gente que ante un problema o se va, no vale la pena estar en tu vida. Personas que de la nada arman
problemas para después hacerte pensar que fuiste tú la que dijo algo malo, no vale la pena. Te roba la paz, te roba la energía y te hacen sentir culpable sin que tú hayas hecho nada. No vale la pena. Por eso aquí el profeta dice, ¿por qué mi dolor nunca termina? Pues porque no nos damos cuenta que en la vida vamos a encontrar personas de todo tipo. Personas que pueden caminar con nosotros, personas que podemos ver momentáneamente, personas de muchas maneras, personas que nos van a hacer la guerra pero no nos van a vencer. Y algo bien importante dice aquí, evita hablar por hablar. A veces no queremos anunciar la palabra de Dios porque no tenemos tiempo, pero vamos a la tienda y con la señora de la tienda nos echamos el chisme de 2, 3 horas, ¿no? Entonces, dice, Jeremías, si nos fijamos, está enamorado de la palabra de Dios y poco a poco va cambiando su vida, su manera de pensar. Cuando tú transformas tu manera de pensar, va a cambiar muchísimo tu manera de vivir. Y no lo digo en mal plan, o sea, va a cambiar tu manera de vivir para mejor. Vas a dormir mejor, vas a estar más alegre, más tranquilo. El recibo del teléfono te va a llegar igual y vas a tener los mismos gastos, pero tu actitud ante la vida es diferente. Porque confías en Dios. A veces nos sentimos solos, como les decía, porque ya no encajamos en el mismo ambiente. Y entonces hay que dejarnos llevar. No seguir nosotros a los demás como si fuéramos borregos. Al contrario, que los demás nos sigan a nosotros, no como borregos, sino en un cambio de vida, ¿no? Ahorita hay tantas ideologías de pensamiento, analizarlas con lógica. ¿Qué tienen de sí, qué tienen de no? O sea, y esta reflexión, pues que nos haga transformarnos y transformar a aquellos quienes viven con nosotros. ¿Sí? Dios ve la maldad del pueblo y por lo tanto el profeta tiene que denunciar esa maldad. Y por lo tanto, cuando tú denuncias la maldad, te vas a ganar enemigos. O sea, la misión del profeta no es fácil. Por eso le dice a Dios que sí es un espejismo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que va a dudar de sí mismo. Va a dudar si está haciendo lo correcto o no. Y por eso Dios le dice, deja de hablar por hablar. O sea, deja el chisme, deja de perder el tiempo en cosas que no te van a llevar a nada bueno. Recibe la bendición de Dios. Y el profeta va a vivir en contacto personal con Dios, así como este texto. Y a pesar de las dificultades de la vida, de los enemigos que de repente uno se echa, y enemigos no en el aspecto de que sean malas personas y nos hagan la guerra, no, sino personas que eran nuestros amigos y al momento de que ya no encajamos, pues se alejan, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes ese proceso, tu vida se vuelve más tranquila, porque la misión nos hace felices y dichosos. Jeremías 27:13. Tú me engañaste y yo me dejé engañar. Hay otra traducción que dice, me seduciste y yo me dejé seducir. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla, porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar más en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que me devora. Me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír, que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis
Mis enemigos esperan que yo dé un paso falso. Dicen, quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme, fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta tiene bien claro todo el proceso. Dice, se burlan de mí, o sea, yo te amo, o sea, ya no quiero saber de ti, pero me llamas y el llamado es fuerte. Me daba risa cuando estaba leyéndoles el texto bíblico porque cuántas veces yo no he dicho, ya, hasta aquí, estoy agotada, yo ya no. Y de repente, oye, ¿me puedes apoyar en esto? Oye, y digo, Señor, ¿no? O de repente pasa que te llega ese desánimo y dices, ay, Señor, a lo mejor es que esto no es lo mío, ya, hasta aquí. Y de repente te llaman, oye, es que me dijeron que tú que nos podías apoyar a dar un tema, así y eso. Dices, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, y claro que va a haber gente que te insulte y va a haber gente que te haga burla y va a haber gente que no te entienda y que no entienda tu estilo de vida ¿y eso qué? O sea, yo como les digo, a mí me encanta lo que hago y yo me divierto, conozco gente, personas, la mayoría de las veces trabajo de forma virtual, pero también presencial. Entonces, vas conociendo personas, vives bien, más bien cuando he querido encajar en otros ambientes es cuando yo me he sentido mal, ¿sí? Y habrá gente para la que, ay, pues nos vamos a ir de antro en la noche y bailar y fumar y tomar y no sé qué tanto sea diversión, ¿sí? Y está bien. Yo no voy a decir que no salgo, claro que sí, de repente salgo y me río y platico y cotorreo, pero no es mi plus salir pues cada 8 días o todos los días, no. Cada quien tiene su estilo de vida. Y muchas personas que viven en el desorden, así, claramente, en el desorden, no entienden que tú vivas en el orden. Y claro que de repente te van a insultar, se van a burlar de ti. ¿Y eso qué? Van a estar buscando, ¿no? A ver en qué momento hace algo malo para ver, ¿ves cómo esa que va a la iglesia sí la riega y sí es pecadora y sí? Claro que sí, pues si soy un ser humano, me equivoco, la riego, de repente tomo malas decisiones. Soy una persona. Lo único es que tengo la conciencia suficiente para darme cuenta de que la estoy regando. Y entonces trato de corregir mi propio camino. Entonces, cuando el profeta anuncia la palabra y denuncia, siempre va a haber ahí como que un terremoto, ¿no? Porque miren, dicen que la verdad no peca, pero incomoda. A nadie le gusta que le digan sus defectos. A nadie le gusta que le digan, oye, por ahí no, la estás regando. Y también esa es misión del profeta. Y de repente las personas van a decir, ay, ¿no? Ay, ya va a empezar esta. Pero es parte de. Yo me pongo a pensar, es como cuando una mamá o una mejor amiga corrige a la amiga, es porque la quiere. O sea, no te van a decir, no te avientes del precipicio porque te odian, ¿verdad que no? Entonces, a nadie le gusta pues esta parte. Y por eso es que se nos llama a cuando asumimos esta parte de nuestra misión, primero hacer oración. Señor, voy a hablar con esta persona de esto, ilumíname, dame la palabra precisa, el momento correcto, como veníamos diciendo. Dame mucho amor para decirle las cosas y espero que todo salga bien, ¿no? Y igual, cuando nosotros sintamos ese desánimo,
Ábrete tu Biblia, lee tu Biblia en oración, Señor. ¿Le sigo o hasta aquí llegamos o qué hacemos? El profeta debe de tener, como les decía yo ahorita, una relación con Dios personal. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto. Llenaba el templo. Seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron. Se llenó de humo y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí con unas tenazas. Sostenía una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con ella la boca me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces, hoy la voz del Señor que decía, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios llama al profeta Isaías y él reconoce su impureza y Dios lo purifica. Si nosotros nos pusiéramos ahorita a pensar, ¿no? Ay, es que yo cómo voy a hablar de Dios, yo no soy digno, yo soy pecador, yo me equivoco, yo llevo una vida desordenada, yo bla, 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 ¿no? Y más pretextos de los que hablamos al principio. Pues ponte en sus manos. Ordena tu vida. Reconoce que eres impuro, pero no indigno. Porque ahí está el problema. Muchas veces sentimos: no, ¿quién soy yo para hablar de Dios? Yo no merezco su amor, yo soy indigno, Las heridas que traemos arrastrando, humanas, nos hacen pensar eso. Pero tú tienes la dignidad de hablar en su nombre, igual que yo, igual que todos los bautizados. Tú vales mucho porque eres su hija, su hijo. Y yo a veces me pregunto y digo: si Dios no me mira chiquita, ¿por qué dejo que los hombres, las mujeres, las personas, pues me vean chiquita? Dios nos purifica. Aquí dice: Dios no te hace digna, Dios te purifica. Es como pegarnos un baño, nada más. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, podemos modificarlos con su ayuda. Por eso Dios lo bendice y él sencillo contesta: aquí estoy yo, envíame a mí. Dios nos ha encomendado una misión y esa misión es llevar el anuncio de esperanza en esta nueva alianza con un solo corazón para poder llegar a la aceptación de Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Salvador. Y más allá que eso, verlo como nuestro amigo, nuestro hermano. Ahora veamos algunos textos sobre el culto a Dios. Amos 5, 21 al 24. Odio y desprecio a las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros
de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como el agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuántas fiestas paganas en su nombre? ¿Cuántas? Decimos que son con Él, que son en Él, que son para Él, pero ¿cuántas veces terminan siendo borracheras? Y muchas incluso con afanes de lucro, ¿eh? Y debemos de reflexionar en eso. Que si las peregrinaciones, que si las fiestas patronales, incluso las mismas posadas, ¿no? De repente decimos, voy a ir a una posada y ni rezan el rosario, ni se parte la piñata, ni nada. O sea, decir voy a ir a una posada es como decir voy a ir a una borrachera. Las fiestas patronales son muy hermosas, pero ¿qué pasa ya cuando, pues sí, fui a misa, salí de misa, a veces se hacen kermeses, que si la banda no sé qué, y de repente ya, a ver, tráiganse una botella. Y no es malo tomarte un traguito, pues un tequilita, no. La cosa es que te empinas la botella. Y pa' peor aún, ¿no? Llegas a la casa borracho, borracha, insultando a medio mundo, haciendo el oso. Hay personas que hasta les pegan a la pareja, a los hijos y demás. Y ya desvirtuamos todo eso. O sea, ¿de qué te sirve? O sea, de repente decir, ay, Diosito, Diosito, si lo vas a desvirtuar. Entonces, tenemos que cuestionarnos bien. ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué yo voy a hacer esto? De repente decía yo, hay afanes hasta de lucro, ¿no? Ay, voy a organizar esto y no, al fin, un retiro o esto, lo otro, y al final me va a quedar tanto, ¿no? Eso no es agradable a Dios. Eso no es agradable a Dios. Primero hay que cuestionarnos si realmente eso es lo que Dios desea. Si en verdad hay justicia, si en verdad hay honradez en tus actos. Y si en verdad cuando llegas al sacramento de la reconciliación, de verdad estás arrepentido. Porque de repente nuestro arrepentimiento, y lo digo, a mí también me ha pasado, no, sí me arrepiento, ¿no? Y llegas y te confiesas, no terminas de llegar a la esquina cuando ya estás cometiendo el mismo pecado del que te acabas de confesar. Entonces, si en verdad estás arrepentido, si en verdad pretendes un cambio de vida, pues tienes que modificar tus actitudes, definitivamente, ¿no? Y podemos ver en el texto que acabamos de leer que lo que Dios quiere es amor, es sinceridad, es honestidad, una oración desde tu corazón con humildad. Que me arrepentí mucho, Señor, me fui, me confesé y cuando me di cuenta ya le estaba regando. Ay, Señor, échame la mano. Pues si yo sola no puedo, échame la mano. Y te echa la mano, nada más que a veces nos echa la mano de la manera que no nos gusta. Pero bueno, es como cuando vas al doctor y te manda inyecciones y tú le dices, no hay inyecciones, no mejor pastillas. No, si te toca inyección, pues te aguantas la inyección, ni modo. Pero Dios lo que quiere es nuestro amor. Vamos a leer Isaías capítulo 1 del 11 al 17. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y las reuniones.
se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos. Y aunque hacen muchas oraciones, ya no las escucho porque tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista todas sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Esfuérzate por hacer lo que es justo. Ayuda al oprimido. Haz justicia al huérfano. Defiende los derechos de la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, el pueblo de Israel pues tenía esas fiestas, ¿verdad? Nosotros pudiéramos decir, pues nuestras fiestas son ¿cuáles? Pues la Sagrada Misa, la Eucaristía. Y de mínimo debemos de ir los domingos, de mínimo, porque es el día de la acción de gracias. Sí, hay personas que pueden ir diario, bendito sea Dios, pero de mínimo el domingo. Pero miren, a veces hay personas que vamos a misa el domingo y tenemos la cabeza en todos lados, menos ahí. Decía mi papá, estás en todo menos en misa. O sea, menos en lo que es importante, menos en lo que tú requieres. O sea, precisamente por eso. Les decía yo ahorita, no, vamos a misa y salimos, ya no estamos peleando con el marido, ya nos enojamos con el hijo, ya peleamos con el papá, con la mamá. ¿Eso qué? O sea, eso no es más que una mera hipocresía espiritual. No, Dios no quiere eso. Hay personas, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que de repente pues traen su rosario colgando, hasta tatuado, y de repente ve uno en YouTube o así, los testimonios eran sicarios. En algunas ocasiones que he llegado a ver series así de narcoseries y eso, ay, Virgencita, ayúdame porque voy a ir a matar a aquel y que no me vayan a pegar un tiro a mí. Y se queda uno así como que, ups, ¿no? Eso por poner un ejemplo y que de repente a lo mejor es un ejemplo curiosito, pero hay personas así. ¿Y nosotros qué? O sea, a veces aventamos, ¿no? O sea, señalamos para afuera así. ¿Y tú qué? ¿Cuáles son tus faltas? ¿En qué momento vas a corregir tu actuar para que tu ofrenda recupere su valor? Dice la palabra, si vas a venir aquí a traerme tu ofrenda y estás peleado con alguien, con quien sea, primero vete a reconciliar y luego vienes para que tu ofrenda tenga valor. Ay, señores, que me peleé de modo de que, mira, prefiero no saber de esa persona, me lastimó, o ya nos hicimos tanto daño que hasta ahí. Ok, perdona en tu corazón, bendice a esa persona y entonces ven. O sea, Dios quiere nuestro corazón limpio, que para que nuestra ofrenda tenga valor. Dios quiere que seamos buenos, que seamos nobles, que nos amemos los unos a los otros. Si se fijan en el texto menciona obras de misericordia. A veces la sangre que traemos manchándonos las manos es el odio, el resentimiento que sentimos por X o Y persona. El dolor que sentimos porque nos decepcionaron tanto. Pero Dios no quiere un corazón así. Ay, me decepcionó. Pues sí, ya te decepcionó, ya. Perdónale, mándale bendiciones, luz y ya. Ámalo o ámala a la distancia, que siga con su vida, sigue con la tuya. Acércate a Dios, dirígete a Él, haz lo mejor que puedas con tu vida, con la dignidad que Él te dio. Él quiere que seas feliz y que vivas en abundancia, y a veces las ataduras nos las ponemos nosotros mismos. Y entonces cuando llegamos a misa, cuando queremos dar culto a Dios, hacer una oración, pues ni podemos. A veces el pecado nos sujeta tan feo del cuello que ni podemos. Voy a compartir.
hace poquito tuve una situación familiar fuerte, y después que vamos a misa, yo dije, no hombre, ¿yo a qué voy a misa? Pues traigo ¿no? El enojo aquí en la garganta. Yo dije, no, eso es hipocresía, vayan los que quieran ir, yo no. No fui a misa. Ya que se me bajó el coraje, me relajé y todo, entonces fui a misa, pero yo buscaba confesarme para entrar a misa. No había un sacerdote que me pudiera confesar. Bueno, escuché misa tranquilamente. En cuanto pude, en esa misma semana me fui a confesar. Y me dice el padre al final, ¿no? Vas a hacer un salve de penitencia. Ok. Y dice, ¿vas a entrar a misa? Sí. Ah, bueno, ofrece la misa por tu familia. Ok. Pues llegué a misa, ofrecí la misa por mi familia. Se termina la misa y dije, ay, ya, bueno, se termina, iba en la fila para comulgar y dije, la penitencia, ¿no? Y entonces, pues si no das todos los pasos, pues el sacramento es nulo. Entonces empecé a querer rezar la salve y venga que se me olvida y venga que se me olvida y a la mitad se me olvidaba y ya había llegado y dije, pues bueno, recibí la comunión y yo dije, Señor, tú sabes que mi intención de corazón era hacerlo bien, ¿no? Y ya me fui y se me iba la salve y se me iba la salve. Ya saqué el teléfono, la busqué, la hice. Ya, me relajé y la volví a hacer bien. O sea, a veces el chanclotas de veras nos agarra de una manera que no nos deja dar un culto agradable al Señor. Vamos a pasar al siguiente texto. Jeremías 7 del 1 al 11. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, ponte a la entrada del templo y da a conocer ahí el mensaje. Habitantes de todo Judá, que entran por esas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras, si son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan gente inocente, ni dan culto a otros dioses, con lo que ustedes mismos se perjudican, yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra, que les di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver y después vienen a este templo que está dedicado a presentarse a mí. Se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí pues llama mucho la atención, ¿verdad? Que, o sea, todo lo que nos dice es bien cierto. A veces confiamos en palabras engañosas. A veces vamos a hacer cosas que ni al caso con nosotros. O sea, y lo único que nos pide Dios es que mejoremos nuestras vidas, que tengamos buenas obras, porque quien vive mal y finge honradez no cabe en la casa de Dios. El culto dado en el templo es la expresión de nuestra vida. Dios quiere amor, quiere que conozcamos su palabra. A Él no le interesan devociones vacías. Ya lo veíamos hace ratito, ¿no? Las mandas. Ay, que si ahí voy de rodillas al templo, pero de todas maneras tomo mucho, pero me lleno de ira. Si sigo supersticiones, ¿no? Como que, ay, no, que si las velitas moradas,
que si las velitas rojas, que si las velitas amarillas, ¿no? Pero voy a misa, pero comulgo, pero cometo pecado. Al fin y al cabo el reto me confieso y ya. Es una burla a Dios. ¿Dios nos perdona siempre? Sí, nos perdona siempre. Pero un requisito para el sacramento de la confesión es de verdad estar arrepentido. A veces cometemos faltas en las que vamos cayendo como en un hoyo bien profundo y es bien difícil salir. Y cuando el arrepentimiento es sincero y tienes ganas de salir, aunque vuelvas a caer, Dios te perdona y no lo ve como una burla, porque cada vez te va ayudando más y más y más a salir de eso. Y prontamente se ve la recuperación, ¿sí? Muchas de las personas que se alejan de la Iglesia Católica es precisamente por un falso testimonio de los mismos católicos. Y yo no diría que nada más en la Iglesia Católica, ¿eh? Yo digo que en todos lados se cuecen habas. Yo conozco gente que es mormona, gente que es cristiana, gente que es testiga de Jehová, y de repente también hay personajes que dan mal testimonio. O sea, también hay que ser realistas. Y somos seres humanos, pero debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. Por eso es que Dios nos llama a la conversión. Dios nos llama a ser mejores personas cada día. Y esto lo vamos a ir viendo. Vamos a continuar con el tema de los profetas, pero lo vamos a dar en dos partes, porque como pueden ver ustedes es muy extenso. Hasta este momento te agradezco tu atención. Me da mucho gusto si es que me estás escuchando. Te pido una disculpa porque no había subido temitas. La verdad he tenido muy descuidado mi canal porque pues sí he tenido algunas cuestiones de tiempo. Me puse malilla y demás, pero aquí estamos. Con la ayuda y la bendición de Dios aquí estamos. Con la ayuda y bendición de Dios aquí seguimos. Y te agradezco si es que te gustó este episodio del podcast. Regálame tu like, compártelo. Si no has escuchado los capítulos anteriores, pues te invito a que los escuches para que pues juntos vayamos recorriendo este camino de la historia de la salvación. Dios te bendiga. Si tienes tiempo, tómate un café con Dios, platica con Él. Y hasta la próxima. Un abrazo.